Buenos días, hermanos, otra vez. ¿Cómo estamos? Yo bien nervioso. Y ustedes tranquilos, ¿eh? Seguimos con nuestro magnífico libro de Filipenses. Un libro que nos ha bendecido seguramente, nos ha ayudado a crecer, nos ha ayudado a entender muchas cosas. En lo personal a mí me ha ayudado muchísimo, aprendizaje todo el tiempo, y más cuando se sienta uno a estudiar, a escudriñar las Escrituras, se queda uno maravillado con lo que el Señor nos comunica, con lo que el Señor nos dice. Esta mañana nos toca Filipenses 3 del 17 al 21. Vamos a ver 5 versículos que hablan específicamente de cosas que creo que son bien entendibles, importantes. Y voy a dar lectura inicialmente a estos versículos para que después oremos y entremos al tema. Filipenses 3, 17 al 21 dice: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La invitación inicial es ciertamente a los filipenses, pero sintámonos nosotros como los filipenses hoy, porque esa invitación también va para nosotros, ¿verdad? Estamos invitados también a esto. ¿Quién de nosotros, de chamacos, de jóvenes, adolescentes, de niños y demás, no quisimos ser imitadores de alguien? No queríamos imitar a mí me pasaba que yo quería imitar a mi hermano mayor. La vestimenta de él, yo decía, yo quiero ser como mi hermano y demás. Pero pues eran imitaciones pues vanas, ¿no? Imitaciones que ni sentido tenían. O quería yo jugar fútbol como algunos 2, 3 que eran maravillosamente dotados para ello, pues no, tampoco era posible. Y eran imitaciones también que no eran absolutamente no durables, terminaban, se acababan. Pero ¿qué creen? Hoy estamos invitados personalmente por Pablo. ¿Y qué nos dice? Hermanos, sean imitadores de mí. ¿Quién nos está imitando? El gran personaje Pablo, dedicado a la palabra del Señor durante todo su ministerio, y Él nos está invitando. Vamos a ver un poquito el contexto y vamos a continuar adelante. Por tercera vez, en este capítulo, Pablo se dirige de manera muy afectuosa a los filipenses como hermanos. En el versículo 1, en el versículo 13 y ahora en el 17 les vuelve a llamar hermanos. En el texto griego la frase sed imitadores de mí significa literalmente sean imitadores conmigo. Pablo invitó, exhortó a los filipenses a imitar su manera de vivir. Pablo no pretendía ponerse en un pedestal de perfección espiritual, y lo podemos ver en los versículos que vimos la semana pasada, del 12 al 16, cuando él de alguna manera se descalifica al ser perfecto, y nos hizo favor Vicente de dar ese tema. Por lo tanto, él no quería ponerse en ese pedestal, pero sí pedía que fueran imitadores de él.
Dice, no pretendía ponerse en un pedestal de perfección espiritual. Antes bien, animaba a los filipenses a seguirlo como un pecador imperfecto en su esfuerzo por alcanzar la meta de la semejanza de Cristo. Y vemos que, acompañado a esto, él no dice, imítenme a mí, sino también dice en la parte del B. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí en la iglesia, bueno, podemos mirar a alguien y verlo como ejemplo, pero también podemos mirar a los demás para aprender de los demás. Es muy preciso aquí. Y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Seguramente había muchos hermanos en ese entonces que eran bien calificados, bien vistos por Pablo. De ahí viene la invitación de él para que voltearan a su diestra y siniestra, adelante y atrás, para que aprendieran de ellos también. En los versículos que anteceden 3:17, del 4 al 16, Pablo dio testimonio a los cristianos de la iglesia de Filipos, diciéndoles que dentro de la sociedad judía él había sido un hombre socialmente logrado, pues gozaba de poder, prestigio y autoridad. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Le rindió su vida, fue transformado y estuvo dispuesto a dejarlo todo para agradar al Señor, a quien amó con un amor eterno, sacrificial. Y vemos que en muchas ocasiones sufrió muchos ataques, lo menospreciaron, había violencia, e incluso paró en la cárcel, en donde precisamente escribió esta epístola. Podemos ver cómo sufrió en 2 de Corintios 11, 23 al 29. Da un detalle bien, pero bien extenso de todas las que pasó Pablo. Cuando yo lo leí dije, Señor, perdóname, porque, como dice el dicho, ¿verdad?, en qué poca agua me ahogo cuando tengo un problema, cuando me está pasando algo. Y vi lo que Pablo pasó, no hay comparación alguna, absolutamente ninguna. Sin embargo, él fue fiel, siguió adelante. En el 17b dice, mirad a los que así se conducen. Pablo aquí que reconoce que no era el único cuya vida los hermanos podían imitar. También les recomendó tomar en cuenta a otros cristianos, como ya vimos anteriormente, quienes tenían una vida ejemplar. Él pensaba en quienes podían ser ejemplo de los demás, como sus colaboradores creyentes ejemplares en cuanto a vida cristiana y compromiso de servicio. Entre ellos, ¿quiénes estaban? ¿Recuerdan? Timoteo, Epafrodito, eran sus fieles colaboradores en los cuales confiaba plenamente, y vemos que tan confiaba que él pues tenía dispuesto a enviarlos a Filipos, tanto a Timoteo como a Epafrodito, en un futuro, en cuanto él solucionara sus cosas pendientes que tenía. Ahora bien, ¿esto para nosotros qué efecto tiene? Como cristianos tenemos el deber de ser bien ejemplo a quienes nos rodean. No tenemos idea ni nos imaginamos cuántos ojos, cuánta gente puede tener su mirada puesta en nosotros. ¿Con qué finalidad? Si fallamos van a decir, bueno, va a haber excusa, ¿verdad? Por tanto, nuestra vida debe ser de ayuda para aquellos para que sigan fieles a Cristo. Reflexionemos cómo nos conducimos día a día ante los demás, de modo que no seamos la causa o excusa para que desistan o aflojen su paso para andar en la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos visto gente que ha caminado de manera fiel, de manera constante, pero llega un momento que increíblemente nos quedamos boquiabiertos cuando nos enteramos? ¿Qué crees? Que el hermano Pedrito desistió, dio la media vuelta
Y después de años de estar sirviendo al Señor, ¿qué sucedió? Se alejó. Dejó el ministerio. Por razones, X razones. Pero hermanos, no aflojemos. Seamos constantes. Sigamos la carrera. Sigamos adelante. Recuerdo a alguien que me dio una ilustración hace años. El dejar de congregarnos es difícil, se va enfriando uno. Y me ponía la escenografía de una fogata, cuando prendían los leños. Mientras los leños están juntos, está encendida la fogata y a todo dar prende y todo y demás. Cuando los hermanos estamos así, ¿verdad? En fuego, felices. Pero ¿qué pasa cuando el leño lo separan y lo dejan fuera de la fogata? Se enfría, se apaga, se termina. Así es la ilustración con nosotros. La invitación es seguir adelante, que volteemos a todos lados y estemos al pendiente. La gente nos está mirando, la gente nos está viendo y está viendo nuestro testimonio. Y recordemos que por nuestro testimonio podemos ganar a la gente. ¿Se dan cuenta? Ven que realmente somos auténticos, que no somos hipócritas, que no somos falsos. Esta es la invitación de Pablo. Y viene el versículo siguiente, los versículos siguientes. Qué triste lo que se dice aquí. Versículos 18-19. Cuidarse de los enemigos de Cristo. El apóstol Pablo advirtió que en la búsqueda del premio espiritual de la semejanza de Cristo es necesario admitir que existen muchos ejemplos que deben evitarse. Los enemigos acerca de los cuales les advirtió no parecían mostrar una hostilidad declarada hacia la fe cristiana, o sea, no levantaban el puño, sino que eran engañosos, se disfrazaban como mensajeros de Cristo, llegaron a formar parte de la iglesia, tal vez con funciones de liderazgo. Su astucia era un peligro constante para las congregaciones. Y desgraciadamente eso sigue existiendo. ¿Cuántos llegan como lobos rapaces, vestidos con piel de oveja a las iglesias? Y pretenden enseñar lo que realmente no vive su interior. Y lo estamos viendo por tristeza cada vez más. Cada vez el mundo está más horrible, más enojado, más rebelde en toda circunstancia. Ahora nuestro hermano Vicente nos está alimentando de cosas muy interesantes que vienen ya en breve a futuro. Y es increíble cómo el mundo está actuando, cómo están haciendo las cosas. Y lo vemos nosotros día con día. Hay violencia en todos lados. Lo vemos. ¿Y por qué? Porque están alejados del Señor. Y aquí lo dice que pues son lobos rapaces, ¿verdad? Que son engañosos, que se disfrazan de mensajeros, incluso llegan a colarse en la iglesia y según son parte de la misma, hasta con funciones de liderazgo. Santo Dios, su astucia es un peligro. Abramos bien los ojos, porque hay muchos engañosos que están con ese propósito, con esa meta, con ese objetivo de dañar. El Nuevo Testamento no cesa de advertir acerca del peligro que representan los falsos maestros. En el Sermón del Monte, en Mateo 7:15, el Señor Jesús previno: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. En el discurso del Monte de los Olivos también dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4-5. Hechos 8, 9, 24 menciona entre los falsos maestros a quién. A Simón el mago fue uno de ellos. En Hechos 13, 8, 11 a Elimas. Y también Pablo enfrentó a quién, a Himeneo y a Alejandro,
en Éfeso, en 1 Timoteo 1:20. ¿Qué hizo Pablo con estas gentes? Los entregó a Satanás. Veíamos una noticia ahora del hermano John MacArthur, que había invitado a un predicador a sus conferencias de marzo, ¿no? Y estaba invitado este predicador, ¿y qué resultó? Que se entera que este predicador lo habían invitado al casamiento ¿cómo? Bueno, aconsejó una abuelita de referente. Había una unión no correcta entre... Y dijo el pastor, pues yo no veo problema en ir al evento. O sea, ¿cómo? Iba a ir a la unión de estas dos personas del mismo... Y dijo que no había problema. Un predicador que iba a ir a las conferencias de John MacArthur en marzo. Qué difícil, ¿no? Qué delicado. Vemos ya cómo el enemigo ataca y cómo está al pendiente de estar fastidiando a la iglesia de Cristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo y atacando fuertemente, de manera constante. No descansa. No dice hoy descanso, mañana inicio de nueva cuenta. Está al pendiente. Dice un comentario de John MacArthur: es sorprendente e inquietante ver lo que creen los cristianos y las personas a quienes siguen. La falta de mensajes bíblicos coherentes, precisos y permanentes desde el púlpito ha producido deficiencias en el pensamiento bíblico exacto y en el discernimiento. El resultado trágico es el engaño generalizado de la iglesia por parte de enemigos de la cruz de Cristo. Ciertamente en el púlpito, o hacen uso del púlpito para enseñar cosas que no son de Dios, y lo triste es que la gente cree. Vemos ya los eventos ya de las iglesias carismáticas y demás, con luz y sonido y instrumentos, baile, y es triste ver ese escenario. Por tanto, a diferencia de los ejemplos piadosos vistos en el versículo 17, la conducta de los falsos maestros para nada, absolutamente para nada, debe ser imitada. Debemos cuidarnos de ellos. Hechos 20, 28 al 31 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen con perversas palabras para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, cuidad, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Parece increíble, parece difícil, pero así es.
¿Hemos vivido cosas así? ¿Hemos visto cosas así? Sí, claro. Sí. Vemos que Pablo, al hablar de estos enemigos de la cruz de Cristo, lo hizo llorando. El hermano lloró, Pablo lloró. Él era un hombre sumamente sensible y emotivo. Y la carga de los pecadores perdidos agudizaba este sentir. La amenaza contra sus amadas iglesias, sus congregaciones, le llevaba en muchas ocasiones a derramar lágrimas. Lo podemos ver en Hechos 20, 19, 31, Romanos 9, 2 y 2 de Corintios 2, 4. O sea, el hermano lloraba, el hermano le afligía la situación que estaban pasando estas gentes, y desde luego él amaba al Señor de una manera tan especial que esto le laceraba, lastimaba a su interior. Pablo, aunque no nombró de forma específica a los enemigos de la cruz de Cristo, había dos opciones. Estas dos opciones eran judíos o eran gentiles o eran ambos. Hay que mencionar que los falsos maestros judíos que se infiltraban en las iglesias se les conocía como ¿qué? Judaizantes. Hechos 15. Ellos alegaban que el evangelio no era suficiente para salvarse, sino que también se necesitaba la circuncisión y la observancia de la ley. O sea, qué difícil, ¿no? Conocemos también ahora una secta que no es suficiente a la Biblia, sino que necesita de libros y demás para poder conseguir el objetivo. Pero eso sentían los infiltrados en la iglesia, los judaizantes, practicaban esto y lo enseñaban. Esto para Pablo era muy grave, tan así que en el capítulo 3:2 los califica de, qué fuerte, ¿no? Perros mutiladores del cuerpo. Falsos cristianos, los hostiles a la palabra, los cristianos nominales, los cristianos caídos, los que se creen cristianos, los legalistas, los carnales, etcétera, etcétera, etcétera. De eso tenemos hoy en día, y me gustaría dar un poquito una definición que encontré y que habla de si los falsos cristianos, ¿quiénes son? Son los que se introducen sigilosamente dentro de la iglesia para ocasionar divisiones. También los que utilizan una fachada de cristianismo para buscar una posición en la que puedan obtener prestigio, fama, poder y quizás hasta dinero. Hacen del evangelio una mercancía para su beneficio personal y no les importan las personas. Los hostiles, ¿quiénes son? Aquellos que de manera abierta expresan su menosprecio por el evangelio y se esfuerzan por encontrar a la menor oportunidad errores que señalar en los cristianos. Los cristianos nominales. Estos son los que, si alguien les pregunta, dicen que sí son cristianos, pero solo son aficionados porque no quieren tener ningún compromiso con Dios ni con su obra, únicamente asisten como visita a la iglesia. Los cristianos caídos. Estos son los que alguna vez fueron cristianos, pero ya no lo son. Se han apartado de Dios y de su palabra. Viven en rebeldía y se han convertido en los peores críticos y enemigos confesos del cristianismo. Los que se creen cristianos. Los tales son aquellos cuya conducta libertina dice lo contrario. Viven de manera depravada, con pleitos, ira, discordia, adúlteros, vicios y otros pecados. Y por eso son motivo de desprestigio y tropiezo para la iglesia del Señor. Los legalistas, estos hacen énfasis
desmedida en aspectos externos, como la vestimenta de las mujeres, con vestidos largos, con el cabello y otras cosas, de manera que estorban para que otros lleguen a los pies de Cristo. Los carnales. Estos conocen las normas de la nueva vida de Cristo, pero no viven de acuerdo con ellas, sino de acuerdo con los impulsos de su carnalidad, su egocentrismo, siendo murmuradores, chismosos, groseros e iracundos. En contraste con lo anterior, también hay auténticos cristianos que nunca nos hemos llegado a un estado máximo aunque no hemos llegado a un estado máximo de madurez, sí hemos consagrado nuestra vida al Señor Jesucristo y hemos entregado nuestra voluntad para que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y ésta sea del agrado del Señor. Gloria a Dios por esta verdad, hermanos, que estamos en el camino. Y bueno, tristemente vemos aquí estas personitas que son hostiles a la palabra del Señor. Pero gloria a Dios que hay auténticos cristianos que, aunque no hemos llegado a estado de madurez, lo recalco, no hemos llegado al estado de madurez, seguimos la carrera consagrando nuestra vida a la voluntad del Señor para su honra y para su gloria. Había falsos maestros gentiles, ahora son los gentiles, que sostenían la conocida filosofía dualista del pensamiento griego contemporáneo, herejes precursores de la peligrosa herejía del siglo II, conocida como el gnosticismo. Enseñaban que el espíritu era bueno y la materia era mala, ya que el cuerpo estaba hecho de materia, era por naturaleza malo, por lo que la salvación no comprendía la redención del cuerpo. ¡Wow! O sea que un cuerpo sigue pecando y no hay problema. Sino la liberación del mismo. Así que siendo el cuerpo malo, no importaba lo que hiciera con él, sus deseos podían saciarse, cualquiera que estos fueran. ¿Este mismo espíritu de libertinaje existirá hoy en día? Tristemente sí. En la iglesia contemporánea hay quienes enseñan que la fe salvadora no exige como respuesta una vida de santidad. Afirman que al pagar Jesús con su muerte por el pecado de los creyentes, no tiene importancia cómo vivan ellos. Incluso enseñan que todos los que profesan fe en Cristo son salvos. En el versículo 19, Pablo presenta 4 señales de los enemigos de la cruz y el fin que les espera. Después de haber rechazado la única verdad de salvación, todos los falsos maestros enfrentan el mismo destino. Absolutamente todos. Y todos sabemos cuál es ese destino. O sea, su destino final será la perdición eterna. Tormento eterno. ¿El castigo en dónde? En el infierno. ¿Cuál es la deidad o a quién están sirviendo estas personas? Dice el 19b, cuyo Dios es el vientre. El vientre es la traducción de coilia, que se refiere al abdomen y en sentido particular al estómago. Aquí se emplea en sentido metafórico para referirse a todos los apetitos desenfrenados, sensuales, carnales y corporales. Por tanto, tendrán un final de castigo eterno en el infierno también, cuyo Dios es el vientre. Eso persiguen ellos. Esa es la deidad a la que ellos sirven. 19c, la vergüenza que llevan y cuya gloria es su vergüenza. Es triste saber que los falsos maestros se jactarán de las mismas cosas que eran su vergüenza. La máxima expresión de maldad es que la mayor perversidad de un pecador ante Dios sea su mayor motivo de gloria. Qué feo
vimos Lupita y yo y algo y me indignó, se lo comenté, oye, estoy indignado con lo que vi. Está en la entrega de, no sé, los Grammys o qué era, una estatuilla de premios que estaban dando, una mujer, no recuerdo su nombre, y levanta la estatuilla. Mucha gente ahí en el evento. Dice, y eso Dios no me lo dio, no lo conseguí por él, yo lo conseguí por mí misma. Y levanta, dice, ahora, tú no es mi Dios, este es mi Dios, mira, este sí es mi Dios. Y levanta la estatuilla que le dieron de premio. Y eso me indignó. ¿A qué grado hemos llegado? Es una mujer que es conocida. Le dan el premio y lo levanta y dice, este sí es mi Dios. Y levanta la estatuilla. Me indignó. Me dieron ganas de ir a buscarla, hermano, de veras. Y testificarle, desde luego, no hacer otra cosa, pero qué difícil situación, ¿no? El mundo está corrompido, está mal. Por eso dice aquí, es triste saber que los falsos maestros se quedan de las mismas cosas que eran su vergüenza, la máxima expresión de bondad, a la que mayor perversidad de un pecador ante Dios sea mayor motivo de gloria. No era cristiana esta mujer, desde luego, pero vemos lo que está sucediendo en el mundo. Al igual que hizo Pablo antes de aprender a considerarlo todo como pérdida por amor a Cristo en el 3:7, los libertinos gentiles también se gloriaban en su supuesta libertad por seguir los deseos carnales. Sus conductas más perversas eran motivo de mayor orgullo. Por tanto, les esperaba el mismo castigo de los que hablamos anteriormente, el infierno, el eterno infierno. Ahora, su manera de pensar, que solo piensan en lo terrenal, 19d, eso nos suena muy, muy familiar, que solo piensan en lo terrenal. Esta mentalidad terrenal demuestra que los falsos maestros no eran salvos. Santiago cuestionó, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Tenemos amistades en el mundo? No contestemos, hermanos. Cualquiera, pues quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 1 de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los judaizantes solo pensaban en sus ceremonias, festivales, fiestas, sacrificios, lunas nuevas. Los libertinos se ocupaban en disfrutar de los placeres carnales del mundo. Por tanto, les esperaba también a ellos el castigo eterno en el fuego. Y ahora pasemos a algo más bonito, más agradable, que nos va a animar, que nos va a hacer sentir mucho mejor. Porque esto que acabamos de ver sí golpea, hace sentir mal. Pero vamos a los versículos 20 y 21. Dice, poner la mira en lo que está por delante, en las cosas de arriba. Voy a leerlos para los versículos 20 y 21, para que bueno, acá lo tengo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La motivación fundamental para alcanzar la semejanza de Cristo es la esperanza de su regreso, ya que Cristo está en el cielo. Quienes le amamos
debemos ocuparnos de las cosas del cielo, anhelando que Él regrese y nos lleve a estar con Él. Veíamos eso en Tesalonicenses, en la lectura que nos hizo favor Mauro de leer. Y si nos sirve es 1 Tesalonicenses 4:17. Para ello, a Pablo no le interesaban las comodidades ni los placeres de este mundo, como lo muestran los siguientes pasajes. En 2 de Corintios 4:8-10, que decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No le ocupaba a Pablo nada, absolutamente nada más que servirle al Señor. En 2 de Corintios 6:4-10 dice: antes bien recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, que es la perseverancia, constancia, ánimo, en bondad, en el espíritu de amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena, desconocidos pero bien conocidos, mas de ahí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo absolutamente todo. Tú y yo estamos bajo esa condición, hermanos. Poseemos todo, absolutamente todo. Es más, tenemos mucho más allá de lo que necesitamos. ¿Cierto o no? Tenemos más de lo que necesitamos. Podríamos vivir con mucho menos. Y luego, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¡Wow! Y podemos ver más a detalle lo que Pablo menciona de su persona. No lo voy a leer, pero si quieren leerlo en casa, es 2 de Corintios del 11, 23, 29, que es las que pasó, lo que le sucedió, lo que vivió, lo que le hicieron, lo que no le dejaron hacer. Esta manera de pensar de Pablo quizás lo llevó a la convicción que lo motivó a escribir: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Pues imagínate nomás después de todo lo que pasó. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Como creyentes debemos poner la mira en las cosas del cielo, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aunque los creyentes viven en este mundo, son ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del cielo, miembros del reino de Cristo, que no es de este mundo. Juan 18:36 respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Efectivamente, su reino no es de aquí. Sus nombres de quienes están escritos en el cielo. Podemos ver citas como Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Hebreos 10:23, Apocalipsis 21:27. Todos los cristianos ya están con su nombre escrito en el cielo, donde está el Salvador. Los santos que nos precedieron también ya están ahí, su herencia y su recompensa y su tesoro. Las citas es 1 de Pedro 1:4, Mateo 5:12, Mateo 6:20. Aunque los creyentes no vivimos en el cielo, experimentamos en cierto grado la vida celestial aquí en la tierra,
tenemos vida con el Señor, vida con Él. Estamos bajo el gobierno del Rey de Reyes, el Rey del cielo, y vivimos por Él y para Él. La alusión de Pablo a la ciudadanía pudo haber tenido especial significado para los filipenses, ya que Filipos era una colonia romana. Los filipenses eran ciudadanos romanos, aunque era evidente que vivían fuera de Roma, así como los creyentes son ciudadanos del cielo, al tiempo que viven en la tierra. O sea, somos ciudadanos del cielo, aunque estamos en la tierra, ya somos ciudadanos del cielo. ¿Amén, hermanos? Amén. Qué bueno. Es el cielo de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los ángeles le dijeron a los discípulos que observaban la ascensión de Cristo cuando Él se fue: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. En Juan 14:2-3 Jesús mismo prometió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando yo leí esto me cuestioné en el número de preguntas. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos justificó, nos dio la salvación, nos dio a su Hijo Jesucristo. Dije: Señor, ¿y todavía vas a preparar una morada para nosotros? ¿Qué hicimos? Y hay una morada para ti, para mí, mi hermano. No me la imagino cómo va a ser. Difícilmente podemos entenderlo. Pero fue a preparar morada para todos nosotros. Alabado sea el Señor por siempre. Gloria a Dios por esto. Así que, hermano, que no te preocupes, porque lo que tienes aquí ni se va a comparar en nada a lo que vamos a tener allá arriba, pero absolutamente nada. La esperanza del regreso de Cristo debe llenar a los creyentes de motivación, seguridad, responsabilidad, una motivación positiva, a ser hallados fieles cuando Él regrese. La promesa del regreso de Cristo provee seguridad, ya que Él prometió: y esta es la voluntad del Padre que Él me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermosa promesa. Vamos a ser resucitados en el día postrero. No hay duda. ¿Y con quién vamos a estar? Con el Señor. Como cristianos, ¿anhelamos la venida del Señor? ¿Sí la anhelamos? Porque si hay temor y no, pues quién sabe cómo no. Yo sí la anhelo, hermanos. Si es al rato, va a decir: oye, hermano, qué egoísta, tantos que no creen en el Señor y demás, y mira, se van a quedar. Pues sí, pero yo sí anhelo la venida del Señor. Yo así anhelo que venga. Y si no estoy mañana con ustedes, hermanos, ya estoy en la Sinfónica Celestial. Estoy allá con el Señor, alabando su nombre. Hoy estamos, mañana no sabemos. Esa es la realidad. Pero lo que nos espera a cada uno de los creyentes, ¿qué es? Un hermoso cielo. ¿Se imaginan encontrarnos con el Señor?
Yo no sé, a lo mejor mi hermano Vicente sí, pero nos vamos a reconocer ahí arriba, no nos vamos a reconocer, sí vamos a saber, sí. Que de repente veas a Elías caminar por ahí. Obviamente al Señor, pero ¿qué nomás va a hacer? Definitivamente. Entonces les comento, qué bueno es el Señor. Todo lo que nos ha dado y además fue a ser una morada para cada uno de nosotros. Es de verdad increíble. ¿Anhelamos la venida del Señor? Claro que sí. Recordemos que no esperamos un acontecimiento, no es el evento. Estamos esperando ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué nos espera? ¿Qué tenemos? Una fuente de gozo verdadero en Lucas 10:20. Tendremos una exaltación futura en Lucas 22:30. Una residencia permanente en el cielo, Juan 14:2. Una esperanza imperecedera que no va a terminar nunca va a terminar. Y una herencia gloriosa en 1 Pedro 1:4. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces la tan anhelada redención, la salvación, la humanidad mediante la muerte de Jesucristo en la cruz, tendrá lugar, será posible, será una realidad. Romanos 8:23. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. ¡Qué evento! Para los creyentes que mueren antes del regreso de Cristo, la muerte significa la separación temporal del espíritu y el cuerpo. ¿El cuerpo a dónde va? A la tumba, mientras que el espíritu va directo a la presencia de Dios. O sea, que en este momento el cielo está habitado ¿por quiénes? Por los espíritus de los justos, que han sido hechos perfectos. Hebreos 12:23. Cristo transformará totalmente el cuerpo de todos los creyentes a fin de prepararlos para entrar al cielo. El cuerpo del creyente tendrá una nueva apariencia, será hecho de nuevo y rediseñado. Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Animémonos, hermanos. ¿Qué dice? Tendremos un cuerpo rediseñado. ¿Qué tal, Un cuerpo hecho nuevo. Qué bonito, ¿no? Cristo transformará el cuerpo de la humillación, o sea, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tener a la vez un espíritu redimido y un cuerpo glorificado les permitirá a todos los creyentes manifestar perfectamente la gloria de Dios. El pecado, la debilidad, el pesar, el dolor, el sufrimiento, la duda, el temor, el odio, se acabarán y dará lugar ¿a qué? Al gozo eterno. Mateo 25:21, la dicha. Salmo 16:11, el consuelo. Lucas 16:25, y el amor perfecto. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La salvación abarca mucho más que tan solo el liberarse del infierno. El propósito final de Dios es redimir a los creyentes, es transformar su cuerpo,
en semejanza al cuerpo de la gloria suya, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Con cuerpos transformados, los creyentes podrán al fin en convertirse en la creación perfecta que Dios había planeado desde el principio, para ellos, a fin de gozar de la perfecta y eterna comunión con Él. Pablo describe lo que llevará a cabo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo nos quiere decir que si Cristo puede sujetar el universo en una mano y tiene entero control y soberano sobre él, tiene el poder para transformar el cuerpo de los creyentes. Si Él fue el que hizo el mundo, el universo y todo, pues, ¿qué no será para transformar el cuerpo de los creyentes a su semejanza? Mateo 28:18 nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Si quisiéramos agregar algo más a los versículos 18 y 19, a donde describe aquí Pablo a los mutiladores del cuerpo de Cristo, a los que desobedecen, a los que no hacen caso, que van a tener el castigo eterno y demás, pues no hay nada más que agregar. ¿Qué más hay que decir de ellos? Van a tener su paga. Esa va a ser la paga por lo que están haciendo. Sin embargo, vemos ya en los versículos posteriores, que habla del cristiano, qué es lo que va a pasar. Cosas bellas, cosas muy hermosas que vamos a tener, que estamos viviendo, que vamos a vivir el día de mañana. Esto, desde luego, que nos debe animar, nos debe hacer sentir importantes en el buen sentido, de que vamos a estar allá en la gloria con el Señor. Conclusión. Hermanos, mientras seguimos en la carrera espiritual, debemos estar atentos y mirar los ejemplos piadosos para poder obtener inspiración e instrucción. También debemos cuidarnos de los enemigos de la verdad que intentan destruir, desviar el buen camino hacia el Señor. Debemos centrarnos en la esperanza gloriosa del regreso del Señor Jesucristo. Vivamos en santidad para agradar a Dios, consciente de que no somos ciudadanos de este mundo, que estamos de paso, que somos ciudadanos sino del reino de Jesucristo. Tengamos un comportamiento que corresponde a un ciudadano celestial. Esperemos piadosamente con gozo el regreso de nuestro Señor y Salvador. Mucha gente nos mira. Hermanos, con Dios nuestro pasado está redimido. Con Dios nuestro presente tiene sentido. Con Dios nuestro futuro está asegurado. Gloria a Dios por todo esto, por su palabra. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé continuidad en su palabra, fidelidad a lo que Él está demandando, en lo que nos está comunicando aquí Pablo. Gloria a Dios por esto, hermanos. ¿Oramos? Santísimo Señor, pues eres claro en lo que nos comunicas, Padre, por medio de Pablo. Tú lo dejaste como ejemplo para continuar en el camino, en la meta, en el objetivo, en el propósito, Señor. Y Pablo lo describe aquí de manera perfecta, Señor. Sigamos lo que Pablo nos está pidiendo. Seamos imitadores de Él y no del mundo. Imitemos todo lo que hizo, Señor, todo lo que vivió y todo lo que nos dice aquí en el libro de Filipenses, Padre Santo. Gracias porque dejaste escrito esto en tu palabra, que nos conforta, que nos anima, Señor, y más cuando vemos que se acerca tu venida, Padre, que ya vienes. Dios, ayúdanos a estar gozosos con esto, Padre, porque
esto es de ánimo. Fortalece nuestro interior, Padre Santo. Gracias te damos y, Padre, ponemos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hablar en tus manos. Ayúdanos a ser mejores día con día, Padre Santo. Te lo pedimos y te agradecemos por todo en Cristo Jesús. Amén.